Conexión Radio. Un tema que preocupa y mucho es el aumento en las estadísticas de suicidios o intentos de suicidios, no solo a nivel regional, sino también que a nivel país y seguramente internacionalmente. En estas fechas, bueno, estos índices se han reportado mayoritariamente y vamos a hablar con la licenciada Paola Zapata, quien es psicóloga, para preguntarle qué podría contemplar estas posibles causas y bueno, cómo actuar también uno en su ética social, en su rol como actor de sociedad, cómo puede ayudar en estos tipos de hechos al estar atento a las señales, a la detección y ser partícipes para poder evitar estos lamentables sucesos que terminan arruinando vidas. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada y charlar con ella al respecto. Hola licenciada, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucas. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre este tema? ¿Por qué un alza en las estadísticas? ¿A qué se puede deber todo esto que está sucediendo, licenciada? Primeramente, uno de los factores que inciden justamente a que una persona tome la drástica decisión de acabar con su propia vida es uno de ellos es un trastorno mental que es muy conocido, que es la depresión. La depresión puede generarse tanto interna o externa. ¿Qué es interna? La interna sería a nivel neurológico, a nivel hereditario. La externa tendría mucho que ver con factores, que puede ser factores externos como que la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja. Pueden ser factores que pueden incidir a que una persona pueda caer en depresión, ¿verdad? Posteriormente hay también otros casos en donde son personas muy emocionales, personas que no pueden controlar sus impulsos y cualquier situación los descoloca emocionalmente y toman decisiones muy drásticas. Entonces, pueden ser esos factores también, algunos de los tantos factores que pueden incidir que una persona pueda terminar con eso, ¿verdad? Hay también personalidades que son mucho más vulnerables, personas introvertidas. ¿Qué es la persona introvertida? Aquella persona que tiene una persona incapaz o falta de capacidad de poder expresar en palabras lo que siente, de reconocer lo que siente. Entonces, como que cuando comienzan a chocar esas emociones negativas, no saben cómo gestionar y cómo manejar, y es como una bomba de tiempo que tarde o temprano explota de la manera muy drástica, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que ver cuál es... Sí, decime nomás, Lucas. Una persona que termina tomando esa decisión, a grandes rasgos o según las estadísticas, ¿planea este hecho con anticipación? ¿Lo piensa varias veces? ¿O es una situación que se da en un momento y termina realizándolo? No, y ahí volvemos otra vez a seleccionar dependiendo. Si ya estamos volviendo de un estado, por ejemplo, el trastorno depresivo que mencioné al principio, ya es algo que uno va acarreando por mucho tiempo. Entonces, en algunos casos, esa persona lo va planeando porque tiene subidas y bajadas. Y en esos casos está la depresión, y también hago acá un paréntesis que habla sobre la depresión sonriente también, que muchas veces nosotros no nos percatamos que esa persona está pasando por un mal momento. Entonces, es mucho más difícil poder detectar esa situación con ese tipo de depresión. Entonces, en esos casos podría haber un planeamiento, un pensamiento suicida. Primeramente está el pensamiento suicida, el planeamiento suicida y posteriormente el acto suicida, ¿sí? Y dependiendo, eso vendría a ser estar dentro de los parámetros de depresión, tanto depresión sonriente o como la depresión típica, ¿verdad? Y sin embargo, están las personas también que son personas emocionalmente inestables emocionalmente, personas muy impulsivas, en donde no tiene control de sus impulsos, por lo tanto pueden tomar decisiones muy importantes porque son sus emociones las que están en ese momento justamente prácticamente se apoderó de esa persona. Es lo mismo que una persona muchas veces sucede cuando hay peleas entre parejas, por ejemplo.
en ese momento de rabia, de ira, la ira es la que se apodera, entonces es la ira, es la emoción la que actúa y se apodera del ser humano y comete golpes, comete feminicidios, homicidios, ¿verdad? Y al final encierra el suicidio, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver. Yo no puedo catalogar y encerrar, decir, bueno, las personas que se suicidan sí o sí tienen un planeamiento. Es dependiendo de cuál de esos factores o cuál de esos trastornos tal vez esa persona se encuentra, ¿verdad? Licenciada, ahora con respecto, hay muchas versiones o algunas publicaciones que uno suele leer que dicen, bueno, una persona que se termina suicidando, yo hace un día nada más lo vi, estaba sonriendo, o esta fue su última foto y estaba sonriendo, estaba en un momento feliz. Hay algunas cosas a lo que una persona puede tomarse o detectar de que una persona esté pasando por una depresión, a más de que no lo demuestre quizás en su actitud diaria o en sus estados de ánimo y demás. Claro, si forma, obviamente si está dentro de nuestro círculo familiar y si conocemos a la persona o amistad, aquella persona que mencioné de la sonrisa, de la depresión sonriente, una depresión atípica, que es un poco más difícil de detectar, porque siempre se ve sonriente a la persona, con una mente positiva, siempre es el alma de la fiesta. Normalmente esas personas sí o sí de alguna manera se le cae el personaje, porque es un personaje el que van creando, ¿verdad? Porque es un personaje que quiere ser aceptado por todos. Entonces como que siempre está bien en todo. Y nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, en algunas situaciones que uno podría estar mal o podría estar triste. Vamos a suponer en una relación de pareja, que uno es consciente que amaba, le quería, pero esa persona lo toma como si fuese que no pasó absolutamente nada. Es ahí justamente tenemos que hacer un paréntesis, es como que mirar así de ojito, porque son situaciones que el ser humano, por más capacidad de resolución de conflicto que tenga, por más capacidad de dominación que tenga en su relación de pareja, sí o sí el ser humano pasa por un momento de quiebre. Tal, en algunos casos, algunos lo demuestran más, otros menos, pero hay una demostración. Y nosotros sí tenemos dentro de nuestro círculo de amigos, de familiares, en una situación en donde es normal estar mal y esa persona lo demuestra como si fuese que no pasó absolutamente nada o lo minimiza, es algo en donde nosotros tenemos que percatarnos y no minimizar también, decir, no, pero él o ella está súper bien, se lo demuestra, pero si en la situación en que ella está bien, debería de estar mal, porque el ser humano tiene subida y bajada, hay situaciones que tiene que pasar por ese proceso de quiebre para volver a renovarse, ¿verdad? Y si en una situación en donde cualquier persona debería de estar mal, esa persona los ves totalmente antagónico a lo que debería de estar, entonces es algo que nosotros tenemos que percatarnos, tener paciencia, tratar de hablar con esa persona, que pueda tener esa capacidad de poder expresar que no está mal estar mal. Como siempre le digo a mis pacientes, hay que aceptar estar mal. Lo malo sería que esa sensación de malestar sea continua. Ahí sí hay una situación en donde ya tenemos que preocuparnos y ocuparnos, pero el ser humano no está al 100% todo el tiempo feliz y todo positivo, ¿verdad? Entonces, cuando muchas veces vemos ese tipo de personas con ese perfil, tenemos que abrir un poquito más los ojos. Ahora, en nuestro rol de actores sociales, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestras amistades, ¿se deben de tocar estos temas, de charlarlos, de comentar, de preguntar? Si ves que una persona está pasando mal, de preguntarle qué tal, si ha pensado en autolesionarse o en autoflagelarse. ¿Cómo se hablan de estos temas para hacerlo de una manera natural y poder, bueno, lograr tomar determinaciones antes de que algo grave suceda? Claro que sería la prioridad, o sea, sería lo principal, hablar y normalizar, porque muchas veces cuando tenemos miedo de hablar un tema, nos cuesta expresar. Sin embargo, si es un tema que tal vez, vamos a suponer, vamos a crear un escenario donde estamos en un grupo de amigos y yo estoy pasando por un estado depresivo, tuve en un momento, ponele un pensamiento o estoy en un proceso de un planeamiento suicida, ¿verdad? Y si yo estoy con esas ideas y dentro del grupo alguien dice, mira, en algún momento yo pensé esto, en algún momento yo también pasé por esto, pero al final no me animé o al final hice esto y pensé en aquello, al final pude salir, me ayudó mi mamá, me ayudó mi papá, me ayudó mi pareja.
Entonces como que la persona siente que no es la única que está pasando por eso, y tal vez a esa persona que escuchó, o por lo menos que pueda sentir esa empatía, el de poder ponerse en el lugar del otro, obviamente vamos a abrir una puerta bastante amplia para que esa persona pueda de alguna manera decir, mira, che, yo también pensé, justamente yo estoy pasando por una situación así, ¿y qué me recomendarías? Porque escuchaste, viste que una persona pasó por eso, entonces te va a poder entender, porque eso pasa muchas veces por una persona que está pasando por esa situación, siente que no es comprendido. Y muchas veces las personas que están en el entorno, en el afán de querer ayudar, dicen, no, no, vos no tenés por qué estar así, vos sos esto, vos sos aquello, tenés tu familia, tenés esto, y tanta gente que no tiene ni qué comer. Y en vez nosotros de querer ayudarle, lo que estamos haciendo es hacerle sentir más culpa a esa persona. Entonces, tiene mucho que ver también en la forma en que nosotros hablamos de esos temas, en la forma en que nosotros comunicamos. Por eso es tan importante que las personas, no solo las personas que están en el entorno, sepan captar y sepan cómo ayudar también. En estos casos, cómo poder encaminar a que esa persona pueda justamente acudir a un profesional psicólogo. Por último, licenciada, aquella persona que quizás está pasando por un momento complicado, que tiene una depresión o está pensando en tomar alguna decisión drástica, ¿qué le podemos decir? Si está escuchando, si está viendo, ¿cuál es la recomendación ante estas personas que sufren de esta enfermedad que es la depresión en este caso? Que si realmente hay un problema, todos los problemas tienen una solución. Y obviamente es importante que puedan acercarse a personas quienes ellos se sientan cómodos y puedan compartir justamente esa emoción, ese sentimiento negativo que tiene internamente, porque muchas veces es como una humedad que uno tiene, empieza muy pequeño, y si nosotros no ayudamos, obviamente se va a ir expandiendo por todo nuestro ser. Entonces, para aquellas personas que tienen, digamos que tienen esa idea o están pasando por una etapa justamente, estamos cierre de año, nos replanteamos muchas cosas, ¿verdad? Hay una frase que siempre se utiliza demasiado, diría yo, pero creo que es algo muy real, que mientras haya vida siempre hay esperanza. Y mientras nosotros tengamos vida, podemos evidentemente solucionar todo tipo de problemas. Y si no tiene solución, quiere decir que no es un problema. Entonces quiere decir que es cuestión de que nosotros podamos estar rodeados de las personas que realmente nos puedan brindar y ayudar justamente ese apoyo. Muchas gracias, licenciada, por este contacto y bueno, estaremos hablando en otra ocasión seguramente. Dale, dale. Un abrazo. Las palabras de la licenciada Paola Zapata, psicóloga, hablándonos de este tema tan importante, brindando algunas recomendaciones tanto para las personas que puedan colaborar como actores sociales como para aquellas personas que están sufriendo depresión, para poder evitar que se tomen decisiones drásticas. Conexión Radio.